Mis queridos hermanos, si eres cristiano, si eres de aquello que te gusta dar la palabra y enseñarla o dar profecía, es posible que estés cometiendo un grave error que te puede costar tu alma. Es posible que te puedas perder por cometer este error, porque este error del cual vamos a hablar en este video se ha metido de lleno en la iglesia en el día de hoy. Tanto así que a los primeros días que yo comencé a ser cristiano también cometía este error, hasta que el Señor me abrió los ojos mediante esta palabra que le vamos a dar en el día de hoy para que ustedes dejen de cometer este error. Bienvenido a Aprender de Cristo. Mis queridos hermanos, si es primera vez que nos ven, mi nombre es Joshua Almanza y esto es Aprender de Cristo. Si eres siervo de Dios y estás viendo este video, te queremos pedir un enorme favor. Dale like al video para obligar a YouTube a que la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sea compartida y llegue a más personas. Porque es posible que muchas personas estén cayendo en falsa profecía y estén cometiendo en error de la cual vamos a hablar en el día de hoy, que es sobre los falsos profetas. Si no te has suscrito, si eres de aquello que te gusta aprender la palabra, incluso si te gusta enseñar la palabra, suscríbete para que cuando subamos más videos, el video te llegue a ti y te sigas edificando con la palabra de Dios. Ya comenzamos. El error que hemos mencionado anteriormente, del cual vamos a hablar en el día de hoy, es sobre caer en falsas profecías. Porque, queridos hermanos, muchos caemos en esto. Muchos comenzamos a dar palabra de Dios y decimos, así dice Dios, o Dios me dijo que diga esto. Y cuando nosotros caemos en este error y no es Dios el que realmente nos está hablando, estamos cometiendo un grave error. Pensamos que esto está bien, aunque sea algo bonito. No es bueno que lo demos como que fue Dios el que nos dio ese consejo cuando en realidad nunca hemos escuchado la voz del Señor. En Jeremías capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente: porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esta palabra la dijo el profeta Jeremías amonestando tanto al pueblo de Israel como a los profetas y sacerdotes que había en aquel entonces, porque como hemos leído, todos estaban corrompidos. Estas personas hablaban desde el deseo de su corazón y comenzaban a decir al pueblo que venía algo bueno, que venía prosperidad económica, que íbamos a ser liberados del rey Nabucodonosor, porque en ese entonces Israel estaba bajo el yugo de Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía de esclavo a Jerusalén, como tuvo a muchos pueblos en aquel entonces. Entonces, estos profetas y estos sacerdotes corrompidos decían al pueblo que en el nombre de Dios, él decía que iba a venir paz y que iban a ser liberados del pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros no cometemos este error? Es verdad, a veces lo hacemos porque deseamos que eso suceda así. Nosotros queremos el bien para nuestro país, queremos el bien para nuestros amigos, nuestros familiares. No es que nosotros queremos el mal para ellos, pero muchos cometemos el error de comenzar a hablar desde nuestro deseo en nuestro corazón y darlo como palabra de Dios. Y esto es peligroso, mi querido hermano, porque tú te tienes que asegurar de que Dios te habló realmente. Los profetas de aquel entonces, cuando ellos daban la palabra de Dios, es porque realmente escuchaban la voz de Dios y acataban la orden de nuestro Señor. Asimismo debes hacer tú. Si tú no has escuchado la palabra o la voz audible del Señor, no lo des como profecía, simplemente estás hablando de tu corazón. Por muy buenas intenciones que tengas, no lo hagas, porque esto te va a costar la vida, y lo vamos a ver en Jeremías capítulo 28, que dice lo siguiente: con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tu oído y en los oídos de todo el pueblo.
Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetice paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová. En verdad envió. Mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugo de hierro. ¿Qué estaba pasando aquí, mis queridos hermanos? Ustedes pueden comprobarlo y leerlo. Jeremías capítulo 28, desde el 1 hacia adelante. Era que Ananías estaba haciendo este error. Es posible que lo estaba haciendo desde su buena voluntad, desde su buenos deseos, porque él deseaba de que su país, de que su nación, Israel, fuera liberada de Nabucodonosor. Pero simplemente Dios no le había hablado. Él estaba comenzando a decir a todo el pueblo que lo que estaba diciendo Jeremías era falso y que en 2 años Israel iba a ser liberado. Y Jeremías estaba ahí cuando Ananías estaba diciendo esto y él no lo quiso contradecir, incluso por eso que le dio este consejo. Oye lo que te voy a decir. Los profetas antes de mí y antes de ti siempre han profetizado peste, juicio, siempre han profetizado cosas malas. Y el que profetiza cosas buenas, si esta última se cumple, ese es un profeta verdadero. Ananías no lo quiso contradecir, simplemente le dio un consejo y incluso lo tomó como palabra de Dios, porque él no podía contradecir a Dios, porque Ananías había mencionado que él estaba hablando en el nombre de Dios y Jeremías dijo: amén, que así se cumpla. Y dice que dio la vuelta y iba caminando cuando en realidad le habló Dios a Jeremías. Y ahí de una vez se dio de cuenta y dio la vuelta y comenzó a profetizar: yugo de madera quitaste, Ananías, ahora van a tener yugo de hierro, es decir, va a ser peor. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, este profeta, por dar falsos testimonios, profecía, y hablar en nombre de Dios cuando Dios nunca le había hablado, el Señor lo quitó la vida. Creo que fue meses después, si mal no recuerdo. En el último versículo de ese capítulo lo dice. Queridos hermanos, Dios ha sido muy bueno con nosotros hoy día. Hemos perdido el respeto de Él, hablando de que Él nos dijo algo cuando en realidad Él no ha dicho nada. Yo soy de lo que creo en el don en profecía, pero cuando son profecías de verdad, no profecía de que sale de mi corazón, de lo que yo pienso, no. El profeta que habla en el nombre de Dios escucha la voz audible de Dios, y ahí lo pueden comprobar. Vayan y lean en Jeremías 28 y se van a dar cuenta que a lo primero Jeremías no le contradice a Ananías porque no sabía si era verdad lo que estaba diciendo. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, eso le dio la seguridad de que este era un falso profeta. Así que tengan cuidado, queridos hermanos, con esto. Por más buena voluntad que hagas, comienza a tener temor de Dios. Y si vas a hablar en el nombre de Dios, asesórate de que Dios te habló. Dios te guarda.